Bueno, en esta ocasión vamos a hacer derivadas, vamos a calcular derivadas de funciones trigonométricas directas. Para ello, igual que la mayoría de las derivadas, se utilizan fórmulas. En este caso tenemos 6 fórmulas, las cuales describen las 6 funciones trigonométricas directas básicas. Entonces, si vemos, lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula. Vamos a poner ejemplos y los vamos a resolver de manera directa. Vamos a suponer que tengo una función que diga y es igual al coseno de 8x. Esta no va, 8x. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Bueno, me dice la fórmula que tengo que usar coseno, la derivada del coseno. Entonces escribo la derivada de y, va a ser igual al signo menos primero, signo menos. Después escribo el seno con todo y su ángulo, que es u. El ángulo, que es u, en este caso es 8x. Pero me dice que tengo que multiplicar por la derivada de u. Si u es 8x, su derivada va a ser 8. Y por último vamos a acomodar. ¿Qué quiere decir acomodar? Bueno, acomodar quiere decir que todo esto es un factor y que el 8 es otro factor. Este ángulo no se puede multiplicar con este 8, por lo tanto va a pasar al frente. Entonces la derivada va a ser igual a menos 8 veces el seno, cuyo ángulo es 8x. ¿Ok? Ese sería un ejemplo número 2. Vamos a suponer que tenemos un ejemplo, perdón, número 1. Este sería el número 2. Vamos a hacer un ejemplo número 2. Y es igual al seno de x cuadrada. ¿Ok? Tenemos x cuadrada. X cuadrada va a ser u. Y entonces, si ponemos atención en la fórmula, me dice que tengo que escribir coseno. El coseno de u, es decir, en este caso u vale x cuadrada. Y lo voy a multiplicar por la derivada de u, es decir, la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y repetimos lo que en el primer ejemplo. Este 2x no puede multiplicar al ángulo, va a pasar al frente, hasta adelante. La derivada va a ser igual a 2x por el coseno de x al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo número 3. Pero vamos a utilizar la tangente. Vamos a poner que y es igual a la tangente. Y ahora vamos a ponerle una raíz cuadrada de x. ¿Ok? ¿Qué me dice la derivada? Bueno, la derivada me dice que esto va a ser igual. Ponemos derivada. Y esto va a ser igual a la secante cuadrada de u. Y sabemos que u es el ángulo, es decir, x al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por la derivada de u. Y la derivada de esta raíz cuadrada de x, pues ya la conocemos. Es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x. Y hacemos lo mismo que en los otros dos ejemplos. Esto, ¿sale? Este 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x no puede multiplicar a esta raíz cuadrada de x porque este es el ángulo de la secante cuadrada. Por lo tanto, se pasa al frente. La derivada va a ser igual a 1 sobre 2 veces raíz de x, que multiplica a la secante cuadrada, cuyo ángulo es raíz cuadrada de x. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otros 3 ejemplos utilizando las 3 fórmulas que restan. Bueno, para eso podemos inventar cualquier función trigonométrica, ¿vale? Vamos a usar la secante. Vamos a poner que y es igual a la secante de 7x al cuadrado. Me dice que la derivada va a ser igual a tangente. La derivada va a ser igual a tangente de u, que en este caso u es 7x cuadrada. Lo multiplico por la secante de u, y ya sabemos que u es 7x al cuadrado. Y lo multiplico por la derivada de u, es decir, la derivada de 7x cuadrada, que será 14x, ¿vale? Y recordamos, este 14x no puede multiplicar a 7x cuadrada, lo tengo que pasar al frente. La derivada va a ser igual a 14x, que multiplica a la tangente de 7x cuadrada por la secante de 7x cuadrada. ¿Ok? Entonces, este es nuestro ejemplo número 4. Vamos a hacer ejemplo número 5. Vamos a usar la fórmula usando una función cosecante. Entonces, y va a ser igual a la cosecante. Vamos a ponerle 2x, algo muy sencillo, ¿vale? Y me dice que el resultado, es decir, la derivada, va a ser igual a menos cotangente del ángulo, que en este caso es 2x, por la cosecante del ángulo, que también es 2x, por la derivada de u. Si veo u es 2x y su derivada es 2. Y recuerdo, este 2 no puede multiplicar a este ángulo, por lo tanto se pasa al frente. La derivada va a ser igual a menos 2 veces
la cotangente de 2x por la cosecante de 2x. Y hacemos un ejemplo número 6 y último usando una función cotangente. Y va a ser igual a la cotangente, vamos a poner 4x al cubo, ¿sale? Este va a ser su ángulo. Y me dice que el resultado, es decir, la derivada, va a ser igual a un signo menos. Escribimos cosecante al cuadrado, escribimos el ángulo U, que esto es U. Recuerden que lo que está enfrente de la función trigonométrica va a ser U, es 4x al cubo. Y lo multiplicamos por la derivada de U, es decir, la derivada de 4x al cubo, que es 12x al cuadrado. Volvemos a repetir, esta cantidad no puede multiplicar al ángulo, por lo tanto se pasa al frente. La derivada va a ser igual a 12x al cuadrado, pero este signo menos sí puede multiplicar, por lo tanto nuestro resultado es negativo. Menos 12x cuadrada, que multiplica a la cosecante cuadrada, cuyo ángulo es 4x al cubo. Y estos serían nuestros 6 ejemplos.